Nunca pensé que los recuerdos más fuertes de mi último año de secundaria no serían los exámenes, ni la graduación, sino algo que hasta hoy no logro explicar. En aquel tiempo, la ciudad donde vivía parecía siempre igual. Un lugar pequeño, en el interior de Argentina, donde todos se conocían y donde los chismes corrían más rápido que el viento. No había mucho que hacer, así que cualquier partido de fútbol en el colegio se convertía prácticamente en un evento de la ciudad. Mis amigos y yo esperábamos los viernes como quien espera una fiesta. Era el día del partido, el único momento en que el colegio parecía salir de la rutina. Los reflectores encendidos iluminaban el campo, y las gradas se llenaban de gritos, risas y cánticos improvisados. Para nosotros, era más que fútbol, era la oportunidad de olvidar la monotonía por algunas horas. Mateo, mi mejor amigo, era quien siempre iniciaba las aventuras. Tenía esa forma de convencer que hacía que cualquier persona aceptara las ideas más absurdas. Cuando hablaba, parecía imposible decirle que no. Fue él quien invitó a Sofía y a Camila, dos compañeras de clase que conocíamos desde hacía algún tiempo. No sabía si a ellas realmente les gustaba el fútbol, pero aceptaron venir con nosotros. El clima esa noche era perfecto para un partido, el aire fresco, el olor a hierba recién cortada, y esa energía que solo existe cuando mucha gente se reúne en un mismo lugar. Nos sentamos juntos en la parte de arriba de las gradas, riéndonos de chistes tontos y compartiendo refresco mezclado con un poco de bebida alcohólica que Mateo había llevado escondida en la mochila. Era una travesura, pero para nosotros era parte de la diversión. Sin embargo, mientras transcurría el partido, noté que algunos alumnos comentaban sobre el bosque detrás del campo. No era la primera vez que escuchaba algo al respecto. Desde pequeño, circulaban historias de que ese bosque era extraño, que de noche se volvía peligroso. Algunos decían que habían visto sombras allí dentro, otros juraban que oían voces llamándolos. Para mí, todo aquello no era más que exageración, invenciones para asustar a los novatos. Pero esa noche acabaría mostrando que había más detrás de esas historias de lo que me hubiera gustado creer. El partido no terminó bien. Nuestro equipo perdió por goleada y poco a poco la gente fue abandonando las gradas. La energía animada se desvaneció en el aire, quedando solo algunas conversaciones aisladas y el ruido de pasos apresurados hacia la salida. Nosotros, en cambio, decidimos quedarnos un poco más. Mateo decía que la noche apenas estaba comenzando. Cuando los reflectores se apagaron, el campo se sumió en una oscuridad pesada. Solo la luna iluminaba débilmente el césped, creando sombras alargadas y distorsionadas. Sentí un escalofrío en la nuca, pero intenté disimular. Sofía y Camila comentaron en voz baja que no les gustaba quedarse allí tan tarde, y yo tampoco estaba totalmente cómodo, pero Mateo no parecía importarle. Él siempre buscaba una manera de convertir cualquier situación en una broma. Allí, en ese instante en que la ciudad parecía adormecerse y el colegio ya no tenía vida, empecé a percibir que algo diferente estaba por suceder. Solo que no tenía idea de que esa sería la primera de muchas noches que nunca olvidaría. Después de que el campo quedó en silencio, Mateo sugirió algo que me incomodó desde el principio: entrar al bosque detrás de la escuela. Decía que, si tanta gente comentaba sobre eso, entonces debía haber algo interesante que descubrir. A Sofía no le gustó la idea, Camila se mostró indecisa, y yo simplemente no quería parecer cobarde. Terminé aceptando, aún sintiendo que estábamos a punto de cometer una tontería. Caminamos hasta la cerca que separaba el colegio del bosque. No había luz alguna, solo la luna escondida entre nubes. El sonido de los grillos y del viento golpeando las hojas parecía más alto de lo normal. Al cruzar la abertura de la cerca, sentí como si hubiéramos dejado el mundo conocido atrás. El suelo estaba húmedo, y cada paso producía un crujido de ramas rotas. La oscuridad engullía cualquier intento de ver más allá de unos metros. De repente, Camila dijo que había oído pasos detrás de nosotros. Nos detuvimos todos, atentos. Solo el viento respondió. Mateo se rió y dijo que era su imaginación,
pero noté que él también miraba a los lados más veces que antes. Avanzamos unos minutos más, hasta que encontramos un pequeño claro. En el centro había algo que no encajaba con el lugar, parecía una estructura de piedras apiladas, como un círculo mal formado. Sofía murmuró que nunca lo había visto, a pesar de vivir a pocas cuadras de allí. Nos quedamos en silencio por un tiempo, como si ninguno supiera exactamente cómo reaccionar. De repente, el aire se volvió pesado, sofocante, como si el viento hubiera dejado de circular. Fue en ese instante que oí algo, un susurro bajo, que venía de dentro del bosque. No era el viento, no era un animal. Era una voz. Debería haber salido corriendo, pero no pude. Algo en ese claro parecía retenernos, como si no fuera solo un lugar, sino una presencia que no quería que nos fuéramos. En ese instante, cuando todos estábamos alrededor del círculo de piedras, percibí que algo invisible nos envolvía. El aire parecía más denso, difícil de respirar, como si estuviéramos dentro de un espacio cerrado. Miré a Sofía y noté que contenía la respiración, intentando no demostrar miedo. Camila se frotaba los brazos, diciendo que sentía frío, aunque la noche no estuviera helada. Mateo, siempre el más valiente, fingía normalidad, pero su voz vacilaba cuando sugirió que debíamos examinar mejor las piedras. Me acerqué con cautela. Las rocas eran antiguas, llenas de musgo y marcas que no parecían naturales. Pasé la mano sobre una de ellas y sentí algo extraño, como si una vibración atravesara mis dedos. Quité la mano inmediatamente, asustado. Dije que debíamos regresar, pero nadie respondió. Todos miraban hacia el bosque alrededor, como si hubieran oído algo. Entonces, vino de nuevo, ese sonido bajo, un murmullo prolongado. No era viento, no era animal. Era como alguien susurrando, llamándonos en una lengua que no reconocía. Sofía comenzó a retroceder, pero tropezó con una rama y cayó. Cuando fui a ayudarla a levantarse, oí, detrás de nosotros, pasos lentos aplastando hojas secas. ¿Quién está ahí?, gritó Mateo, intentando sonar firme. El silencio se apoderó de todo, solo roto por el sonido de nuestro propio corazón latiendo rápido. Ninguna respuesta. Ningún movimiento visible. Pero todos teníamos la certeza, no estábamos solos. Decidimos salir del claro y volver a la cerca de la escuela. El problema es que, después de unos minutos caminando, nada parecía familiar. El camino que habíamos seguido parecía haber desaparecido. El sendero se cerraba, los arbustos se volvían cada vez más espesos y, cuanto más intentábamos encontrar la salida, más parecía que estábamos entrando en un laberinto. Camila comenzó a llorar en silencio, intentando no llamar la atención. Sofía decía, muy bajito, que aquello no tenía sentido, que ella conocía ese lugar desde pequeña y nunca había visto nada parecido. Yo mismo había caminado por allí algunas veces durante el día, y el bosque parecía común, sin nada especial. Pero, de noche, era como si se hubiera transformado en otro lugar, un espacio donde las reglas eran diferentes. De repente, una luz tenue surgió entre los árboles. No era lo suficientemente fuerte para iluminar, pero llamaba la atención, como si alguien sostuviera una lamparilla antigua. Mateo, tomado por la curiosidad, corrió hacia el resplandor, sin esperarnos. Gritamos para que se detuviera, pero no nos escuchó o fingió no oír. Corrimos tras él, y cuanto más nos acercábamos, más la luz parecía alejarse, como si nos estuviera conduciendo hacia dentro del bosque. Llegamos a una parte donde el suelo estaba cubierto de raíces gruesas y retorcidas, y el aire tenía un olor fuerte a tierra húmeda, casi podrida. La claridad desapareció de repente, y Mateo ya no estaba frente a nosotros. Gritamos su nombre varias veces. Ninguna respuesta. Solo ese silencio opresivo, roto por susurros cada vez más cercanos. No se podía saber de dónde venían, pues parecían moverse a nuestro alrededor, como si nos rodearan. Sofía agarró mi brazo con fuerza, y Camila dijo, temblorosa, que sentía que alguien observaba cada paso que dábamos. Fue entonces que noté algo aún peor,
el círculo de piedras había desaparecido detrás de nosotros, pero de alguna manera estábamos nuevamente frente a él. Como si hubiéramos caminado en círculos sin darnos cuenta. Miré los rostros de las chicas y vi el mismo terror estampado en ellos. Era como si el bosque no nos permitiera salir. En ese momento, comprendí que no era solo una cuestión de estar perdidos. Ese bosque tenía algo mal, algo que nos retenía allí dentro, y tal vez no fuera solo nuestra imaginación. El silencio dentro del bosque era tan sofocante que parecía pegarse a la piel. Caminábamos sin saber hacia dónde ir, hasta que Sofía notó un hilo de luz que atravesaba los árboles. Seguimos ese resplandor, tropezando con raíces y esquivando ramas, hasta que el bosque comenzó a hacerse menos cerrado. Con cada paso, el aire parecía menos pesado, como si algo que nos retenía estuviera perdiendo fuerza. Después de minutos que parecieron horas, oímos un grito. Era la voz de Mateo. Lo llamamos, pero la respuesta siempre venía distante, como si resonara en varios lugares a la vez. Corrimos, sin pensar, guiados solo por el sonido. Fue entonces cuando, en un claro cercano a la salida, encontramos a Mateo caído, exhausto, con los ojos desorbitados y llenos de miedo. Temblaba tanto que apenas podía hablar. Sofía intentó calmarlo, y Camila se arrodilló a su lado. Cuando logré ayudar a Mateo a levantarse, noté que su ropa estaba cubierta de tierra, como si lo hubieran arrastrado por el suelo. Le pregunté qué había pasado, pero solo movió la cabeza, murmurando que no quería recordar. Decidimos no insistir. Siguiendo la dirección de donde venía la claridad, finalmente alcanzamos la cerca de hierro que separaba el bosque del patio de la escuela. Al cruzarla, sentí un peso salir de mis hombros, como si hubiéramos escapado de algo que no debería ser visto. Detrás de nosotros, el bosque parecía demasiado quieto, como si escondiera un secreto que jamás seríamos capaces de entender. De vuelta en la escuela, nadie creyó nuestras palabras. Algunos se rieron, otros dijeron que lo inventamos todo. Pero nosotros sabíamos la verdad. La mirada de Mateo, vacía y perdida, era la prueba de que no había sido imaginación. Hoy, siempre que paso cerca de ese bosque, siento el mismo escalofrío frío. No sé qué había allí, ni por qué nos dejó ir. Solo sé que salimos, pero no estoy seguro de si realmente escapamos. Y si tú también te has quedado con la piel de gallina por lo que sucedió en ese bosque, imagina cuántas otras historias oscuras aún están escondidas por ahí. Suscríbete ahora al canal, activa la campanita y únete a nosotros para explorar los misterios más aterradores del mundo. Hasta la próxima.